¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Segundos faltan para las 8 de la mañana y estamos comenzando ya Agenda Económica para la edición de este día martes. Muchas gracias por acompañarnos. 23 de agosto, comenzando una nueva jornada. Tenemos hartos temas que revisar junto a ustedes en distintos ámbitos, en materia política, también con los números del día. Partimos como siempre con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que estaremos viendo en la edición de hoy y de los temas que son aquellos que están marcando pauta para esta jornada. Precisamente de lo que viene durante el día vamos a estar conversando en relación a las declaraciones de Rosana Costa. Claro, porque ayer la presidenta del Banco Central participó de una instancia de conversación en ICARE en la que profundizó en el diagnóstico y en la mirada que tiene el Banco Central, y no ella solo en particular, respecto a la economía en nuestro país. Confirmando un escenario de recesión técnica para el segundo semestre, planteaba que habían brechas negativas que se iban a ver reflejadas precisamente en los números macroeconómicos de la segunda parte del año. Sin embargo, en la otra cara del análisis, planteaba también que ya se ven algunos signos de mayor sostenibilidad respecto a niveles de demanda interna, de consumo, que han generado un déficit de cuenta corriente bien relevante en nuestro país, un indicador, por cierto, preocupante para la economía nacional. Esos ajustes se empezarían a ver ya con más claridad hacia el fines de este año, planteaba Rosana Costa, quien de todas maneras era bien clara en especificar que estamos viviendo un escenario de alta volatilidad. ¿Qué fue lo que dijo en estas materias? Lo vamos a revisar y escucharemos las palabras de Rosana Costa en unos instantes. Y hablando de la pauta del día, también vamos a estar atentos a lo que ocurra a las 12:30 en La Moneda, en el Palacio de Gobierno, donde el presidente Gabriel Boric va a entregar el detalle de las indicaciones que va a presentar el gobierno al proyecto de las 40 horas. Recordemos que esta iniciativa, que fue un compromiso de campaña del presidente, ya está en trámite. Este es un proyecto que viene desde hace algunos años, está de hecho en el Senado, pero el gobierno pretende presentar algunas indicaciones para hacer ajustes, sobre todo en la implementación de esta iniciativa. Es el fruto del trabajo de las mesas técnicas, decía ayer la ministra Janet Jara, quien daba algunas luces respecto a cuáles podrían ser esos cambios en la iniciativa. Los detalles los vemos en unos minutos. Y también vamos a estar hablando de un estudio que fue realizado por Econsult por encargo de ACIMED, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de nuestro país. ¿Sobre qué trata este estudio? Bueno, sobre el impacto económico que podría tener la propuesta de nueva Constitución. A menos de 2 semanas de realizarse este plebiscito, este estudio plantea que la minería y el agro serían fundamentalmente los sectores productivos que mayor impacto verían por los cambios a nivel constitucional. Temas asociados al derecho de propiedad, derechos de agua, derechos de la naturaleza, que están consagrados en esta propuesta constitucional, tendrían un impacto en estos sectores. Es la estimación que hace Econsult. Vamos a revisar cuáles son los detalles de esta propuesta, que además se va a discutir en un foro la próxima semana. Una buena y una mala, las noticias que trae un reporte de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, respecto a la presencia de mujeres en los directorios. La buena es que aumentó el porcentaje de mujeres que está presente en las planas ejecutivas de las empresas a nivel de directorios precisamente. La mala, que seguimos en la parte más baja en términos de representación femenina en estas instancias de toma de decisiones tan relevante en las empresas, en comparación a otros países, por supuesto, de la OCDE, que tomamos como referencia. Chile está entre los países que tiene menor presencia de mujeres, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para cambiar en este sentido. Vamos a estar revisando los detalles de este estudio que ha publicado la CMF en relación a esta materia. Y por último, cerramos con los datos del mercado para ver qué es lo que está ocurriendo en la jornada de hoy. Vamos a ver los números más importantes del día a esta hora, cuando hay transacciones en Europa. En Asia ya han cerrado. Estos son los números para arrancar este día martes. 0,22% de caída en Europa, indicador que se profundiza con más pérdidas en el caso de la Bolsa de Londres, 0,75%. Más temprano el Nikkei también caía por sobre el 1%, mientras que la Bolsa de Hong Kong estaba cayendo 0,78%. Algunos factores que están incidiendo en particular en lo que ocurre en Europa, bueno, el aumento del precio del gas natural, por ejemplo, que ha llegado, ojo, a su precio máximo desde el mes de marzo. Es uno de los factores que está generando también incertidumbre, sobre todo por lo que venga en los próximos meses de invierno en el hemisferio norte. Mientras que la actividad económica también en Europa cayó por segundo mes consecutivo, otro dato que también inquieta a los mercados en Europa, en el viejo continente. ¿Qué pasó en nuestro país? Bueno, ayer el IPSA
tuvo un alza del 0,9%, mientras que Wall Street tuvo caídas fuertes por sobre el 2,5% incluso en el Nasdaq. Por último, el dólar hoy día comenzará la jornada con un valor de 942 pesos en el mercado a nivel local. Bien, 8,4. Comencemos entonces la revisión. Ya les contábamos que Rosana Costa planteó ayer algunas de las visiones que tiene el Banco Central respecto a la marcha de la economía en un foro, en una conversación más bien que organizó ICARE, el Círculo de Empresas. Bueno, en esta conversación profundizó sobre lo que está ocurriendo respecto a la inflación, por ejemplo, respecto al rumbo de la economía en un proceso de ajuste que estaba previsto para este año, de desaceleración económica después de un 2021 que había sido bien excepcional por los niveles de gasto, fundamentalmente de inyección de liquidez en el mercado. Y después de haber iniciado este proceso de ajuste de política monetaria, decía Rosana Costa, ya se está viendo con claridad que se dan algunas señales de normalización. Esa es la palabra que ocupa Rosana Costa para explicar qué es lo que está sucediendo con la economía chilena y de esa forma entonces ir convergiendo hacia cifras de crecimiento, por un lado, más normales, también sobre todo por el lado del consumo y de la demanda interna, a cifras que sean más acordes con la realidad económica local y no hiperestimuladas como ocurrió el año pasado. Y en ese sentido ve algunas luces importantes. De todas maneras, y lo vamos a escuchar a continuación, Rosana Costa planteaba que en el segundo semestre se verá un escenario de recesión técnica con ciertas brechas en algunos trimestres, brechas negativas, por cierto. Escuchemos qué fue lo que dijo la presidenta del Banco Central sobre este tema. Recién ahora estamos viendo con claridad que el consumo empieza a dar las primeras señales de normalización, de rebaja, de ajustarse a niveles sostenibles. Vemos que por el lado del gasto de la inversión ya inició el proceso y está en una tendencia declinante. El segundo semestre vamos a pasar a tener crecimientos negativos. Vamos a tener en términos técnicos recesión. Lo que tenemos en el fondo es un ajuste del nivel de producto a niveles que sean acordes con los que son niveles sostenibles de largo plazo. Y muy probablemente vamos a tener algunos meses con brechas negativas, algunos trimestres con brechas negativas para compensar este ajuste, de manera que este ciclo no se desordene y transite hacia la sostenibilidad de largo plazo. Claro, sostenibilidad hacia los próximos años es lo que plantea Rosana Costa, se necesita después de los desajustes que se produjeron el año anterior y lo ve en un horizonte, como decíamos, hacia 2 años adelante en términos de actividad, pero también de la inflación a la que debe ajustarse el Banco Central, a la que debe aspirar más bien como meta el Banco Central en torno a un 3%. Otro tema que abordó la conversación ayer Rosana Costa tiene que ver con el precio del dólar. Recordemos que el Banco Central intervino con una agresiva política de compra de inyección, de dólares en el mercado local, de forma de ir bajando el tipo de cambio. También se refirió a cuáles son los fundamentos para esa intervención y cuál es la proyección que están haciendo desde el Banco Central. Esta proyección de que la probabilidad de recesión global aumenta, hace que la gente sea más precavida, se refugia en el dólar y produce esta apreciación del dólar, y se produce también este fenómeno de este aumento de las perspectivas o de la probabilidad de una recesión global que moviliza los mercados y que produce un impacto mayor y que de alguna manera da como un puntapié inicial a este proceso de aumento de nuestro tipo de cambio también, igual que las demás monedas, en forma más intensa. Bueno, eso genera un shock inflacionario de corto plazo muy importante por el propio tipo de cambio. Y ese es un shock muy relevante en el corto plazo que predomina respecto a este shock de mediano plazo. Yo espero que no siga cambiando el escenario, pero debo reconocer que hay riesgos al alza. 8:08. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos que el día de hoy el gobierno va a anunciar las indicaciones al proyecto de 40 horas. Esta iniciativa está en trámite en el Congreso, está en el Senado. En esa instancia todavía se tramita y se discute este proyecto que surgió desde la Cámara de Diputados hace algunos años y que el gobierno ha hecho como suyo también en la campaña, con el compromiso de impulsar y sacar adelante esta idea. Pues bien, hoy día a las 12:30 está convocada la pauta de prensa con el presidente Gabriel Boric a la cabeza para entregar
los detalles de estas indicaciones. Son modificaciones al proyecto y que son fruto además de una serie de instancias de conversación con distintos actores para ver de qué manera se puede implementar este proceso y una transición hacia las 40 horas con las realidades de cada una de las empresas desde el punto de vista de su tamaño y también desde el punto de vista de las actividades productivas que realizan. Esas realidades son las que va a tratar de abordar y de hacerse cargo también estas modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, explicó en qué consistían estas modificaciones en términos generales. Las indicaciones de las 40 horas y como todos saben han buscado recoger lo que han sido las 200 sesiones de las mesas técnicas en las cuales se ha recogido opiniones de empleadores, trabajadores y también de centros de estudio y universidades y que precisamente es en relación con la reducción de la jornada ordinaria de trabajo así como también de las jornadas especiales y excepcionales y así como también con materias propias de gradualidad, pero todos los contenidos respecto a la materia los va a presentar mañana el presidente de la República porque esto es un tema de mucha relevancia para el gobierno toda vez que pone al centro el buen vivir de la y de los trabajadores. Bueno, pero no es el único tema que preocupa al Ministerio del Trabajo por estos días. También hay otras iniciativas que va a respaldar el Ejecutivo. Algunos ya están en trámite en el Congreso que tienen que ver con materias sindicales, por ejemplo, o de corresponsabilidad laboral, que suponen también cambios bien relevantes desde el punto de vista del mercado laboral y del derecho laboral. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota. Son de autorías transversales y abordan materias que van desde cupos para personas trans en el sector público hasta el fin del tope a la indemnización por años de servicio. El gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, confirmó que respaldará 9 iniciativas parlamentarias, ya sea con indicaciones o patrocinios. Pero hay un compromiso en el programa de gobierno que aborda esas y otras materias del mundo del trabajo que sin duda son necesarios de resolver porque llevan mucho tiempo pendiente, así como también temas de equidad salarial, por ejemplo. Además de las 40 horas que se están tramitando en el Congreso y al que este martes en La Moneda se anunciarán indicaciones, el Ejecutivo respaldará el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de repartición de las utilidades y que ya está en el Senado. La iniciativa es de autoría del exdiputado y actual embajador en Suecia, Tucapel Jiménez, y fue firmado por otros 7 parlamentarios de oficialismo y oposición. En concreto, el objetivo es modificar el artículo 47 del Código Laboral, que establece que aquellas empresas que generen utilidades deben repartir un 30% en gratificaciones de forma proporcional a la renta del trabajador, pasando a una escala de utilidades según el tamaño de la empresa y estableciendo la obligatoriedad de que estos paguen en base a la utilidad real. Viene a resolver en parte este problema que tenemos, que los sueldos en Chile son muy bajos. Espero que los senadores y junto con el patrocinio del gobierno puedan ponerse de acuerdo y sacar adelante esta iniciativa que yo creo que va en directo beneficio y que es de entera justicia. Dentro de la lista también está el proyecto que busca poner fin al tope de indemnización por años de servicio. Actualmente esta se paga con un límite de 11 años y solo bajo 4 criterios: necesidades de la empresa, despido injustificado, desahucio del empleador o autodespido con sentencia judicial. El texto está en primer trámite en la Cámara de Diputados y es de autoría del actual senador Gastón Saavedra junto a otros 7 congresistas. Me parece un gran avance en materia de ir mejorando, modernizando las relaciones laborales. Es una de las viejas aspiraciones del movimiento sindical chileno que a partir de 1981 lo perdió con la aplicación del plan laboral. Los trabajadores y trabajadoras nos han pedido durante muchos años el que se pueda volver a tener este derecho, y para nosotros es muy importante que el gobierno hoy día lo apoye con serenidad. Decisión del gobierno valorada en sus autores, pero que de todas formas no es prioridad. El foco del Ejecutivo por ahora está centrado en la reducción de la jornada laboral y la reforma de pensiones, y por lo mismo los plazos respecto de cuándo se van a ingresar indicaciones a estos textos o derechamente darles el patrocinio son inciertos. Las iniciativas que se aborden una vez iniciada la tramitación de ambos proyectos de ley van a ser priorizadas tanto por el presidente de la República como por la cartera, en la medida en que vayan también dando cuenta de las necesidades más fundamentales para efecto de ir cumpliendo con el mandato del programa de gobierno. A nivel de trabajadores y empresariado, en tanto, coinciden en las prioridades del Ejecutivo, pero discrepan en la urgencia de avanzar en estas materias. Cuando tú pones demasiada rigidez, lo que hace es que atentas
contra más y mejores empleos. Entonces, yo creo que los avances tienen que ser sustanciales, pero también tienen que ser muy racionales y tienen que ser muy equilibrados. Entendemos que hay una batería de proyectos de ley o de iniciativas que vienen a apoyar también y a fortalecer el mundo del trabajo. Nosotros estamos mirando 40 horas y pensiones, que es algo que entendemos que debemos avanzar, pero sin dejar de ver estas demandas. Adicionalmente, el Ejecutivo respaldará la anonimización en los procesos de selección de personal impulsada por la actual oposición, normas de corresponsabilidad parental y otras que se alinean con el programa de gobierno. 8:14, vamos a ir a otro tema para revisar más detalles sobre lo que les contábamos en titulares, este estudio realizado por Econsult por encargo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ASIMET, respecto a cuál sería el impacto del proyecto de constitución, en caso de ser aprobado, por supuesto, en los sectores productivos. El diagnóstico que hace Econsult es bien claro, hay dos sectores que se verían más perjudicados, uno es la minería, el otro el agro, son los dos sectores que tendrían un impacto negativo más fuerte. De hecho, le pone números a esta proyección Econsult en este estudio. En el caso de la actividad minera, la simulación que realizan es que habría una caída cercana al 20% en inversión de cobre para el periodo 2022-2030, con una baja de cerca de 700.000 toneladas de producción, y sería, por ende, el sector más afectado. ¿Cuáles son las razones para esta proyección que hace Econsult? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con los cambios desde el punto de vista de las regulaciones en materia de derechos de agua, como uno de los elementos centrales. El cambio a que los derechos de agua pasen a ser administrativos son uno de los principales factores que incidirían en el desarrollo de la actividad productiva minera y sobre todo para el sector silvoagropecuario, altamente dependiente del agua, plantea el estudio de Econsult. Por otro lado, en materia de los derechos de naturaleza, también podría haber algún impacto desde el punto de vista de la compatibilidad entre las actividades que están en desarrollo respecto a esos nuevos derechos que establezca la Carta Magna. Por último, detalles respecto a los derechos de propiedad que cuestiona Econsult, que han sido largamente discutidos. En todo caso, es parte de otro de los efectos que tendría la actividad minera. Este informe se va a presentar en un foro que se realizará mañana en el Foro Anual de las Industrias organizado por ASIMET. Bien, nos vamos a otro tema. Como les contábamos en nuestros titulares, un reporte, un estudio realizado por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, muestra que ha aumentado la presencia femenina en los directorios, pero sigue siendo un tema en el que Chile está muy rezagado respecto a otros países. La presencia femenina en estas planas ejecutivas de las empresas, un lugar de toma de decisiones muy relevante, por supuesto, ha llegado a un 19%, creció cerca de 4 puntos respecto a la medición anterior. Este estudio analiza lo que ha ocurrido fundamentalmente en el primer semestre de este año, pero Chile sigue muy rezagado respecto a otros países. De un 15,3% a un 19,6% creció la presencia femenina en los directorios de las empresas del IPSA, que son aquellas que están en el índice selectivo de acciones dentro de la Bolsa de Comercio. Si seguimos a este ritmo, plantea el análisis, la paridad recién se alcanzaría en 10 años, lo que da cuenta también de los lentos avances que se han ido consiguiendo en esta materia. Y Chile, como les contábamos, está muy lejos además de los países de la OCDE. De hecho, aparece en el tramo de aquellos países con menor presencia, solo superando a Colombia, Japón, México, Hungría, Estonia y Corea del Sur. Por el contrario, respecto a los países que están más avanzados en esta materia, Islandia presenta en torno a un 45%, Francia, Nueva Zelanda, Noruega lideran además entre los 5 con mejor presencia desde este punto de vista, con niveles por sobre el 40%, aunque ninguno ha alcanzado aún la paridad en esta materia. 8:18, nos vamos a la pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:21 minutos, para hablar de novedades en el sector inmobiliario en nuestro país. Uno que ha estado marcado fundamentalmente por factores en contra durante este año. Por un lado, un aumento de tasas, está en niveles altos por sobre el 4% promedio desde hace un buen tiempo en nuestro país, alejándose por mucho
de las tasas mínimas que se habían visto en plena pandemia. Y por otra parte, también condiciones cada vez más estrictas para poder adquirir un crédito hipotecario. De hecho, ha aumentado un 20% el desistimiento de compra de viviendas, fundamentalmente por las trabas para poder financiar ese tipo de compras. Bueno, surgen en ese contexto algunas alternativas y es de eso que queremos conversar en la entrevista del día de hoy. Estamos en contacto con el cofundador de la inmobiliaria La Casa de Juana, Felipe Díaz. Gracias por el contacto, Felipe. Hola, Sebastián, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Felipe, bueno, dábamos contexto ya de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Acceder a un crédito hipotecario por estos días no es tan sencillo. Las condiciones y las restricciones que ha impuesto también la banca son bien complicados, pero surgen también algunos instrumentos como el de la novación que quizás no son tan conocidos y que vale la pena profundizar en eso. ¿En qué consiste este instrumento, Felipe? La novación, en términos simples, es la posibilidad de que tú puedas sustituir al titular de un crédito por un tercero, de manera de poder hacer un traspaso de las condiciones del crédito original a otra persona. Y esto hace mucho sentido, como comentas tú, en el contexto actual, en donde las condiciones no son necesariamente las más favorables. Y en términos prácticos, lo que puedes hacer es traspasar una tasa que tiene el propietario de un inmueble, y es una tasa que puede ser muy buena. Claro, lo que nos llamó la atención es que este es un instrumento poco conocido, ¿o no? Es un instrumento que no es nuevo, pero es muy poco conocido. Y no es poco conocido por los clientes solamente, sino que también es poco conocido también por el personal de las distintas instituciones bancarias. Ajá. Entonces, por lo mismo, nosotros somos una corredora de propiedades, claro, y parte de lo que nos hemos propuesto últimamente es tratar de educar en esta materia porque encontramos que es una herramienta muy buena y no mucha gente la conoce. Sí, y esta es una herramienta que está disponible para cualquier persona que lo pueda solicitar, digamos. ¿Cualquier tenedor de un crédito hipotecario podría vender su vivienda utilizando esta herramienta? Honestamente, no hay políticas lo suficientemente claras como para entender cuándo podría aplicarse y cuándo no. Ajá. Nosotros hemos trabajado con varias instituciones satisfactoriamente, pero esto siempre está sujeto al estudio del nuevo deudor. Así como cuando tú vas a tomar cualquier crédito hipotecario, te hacen una revisión y pasas a comité. Claro. Acá ocurre lo mismo. Si tú quieres ser beneficiario de un traspaso de una novación, también tiene que estar sujeto a este estudio. Ajá. Ahora, de todas maneras es una buena opción esto cuando la tasa a la que tienes contratado el crédito hipotecario es menor, ¿no? Y eso probablemente ocurre hoy día cuando estamos viendo tasas para los créditos hipotecarios que están súper altas. Claro, lo que ocurre o lo que hemos observado nosotros es que los años anteriores, sobre todo, no sé, los 2, 4 años anteriores, las tasas fueron muchísimo más bajas. Sí. Entonces hay un montón de gente que tiene propiedades relativamente nuevas o seminuevas, con créditos que también siguen estando bastante enteros, créditos que no han sido prepagados en una proporción importante, pero con tasas muy atractivas, incluso bajo el 2%. Claro. Entonces hay un ahorro tremendo para el comprador. Y no es solamente el ahorro que genera la tasa, sino que también hay otro tipo de costos, como por ejemplo el impuesto de timbre y estampilla, que no es menor, que es el 0,8% del valor del crédito, que en este caso también se lo ahorra el comprador. Y por otro lado, el vendedor también obtiene beneficios porque muchas veces existen cláusulas de prepago. Cuando tú quieres liquidar un crédito antes del plazo total, el banco te cobra una cierta comisión. Y en este caso, como el crédito no se extingue, sino que se traspasa, el vendedor también se ahorra ese costo. Entonces, en realidad, es un beneficio mutuo. Sí, claro. ¿Y funciona bien como un gancho de venta también, Felipe? En el sentido de que tiene esta ventaja y eso le permite, por ejemplo, al vendedor obtener un mejor precio. Absolutamente. Nosotros, parte de lo que hacemos en como afán de educar a los clientes es ayudarle a hacer el ejercicio de cuánto es el ahorro. No es tan simple, uno podría de alguna manera resolverlo de manera un poco más fácil con un cálculo lineal, pero en realidad esto es un interés compuesto y hacemos proyecciones a 3, a 5 años y en realidad te das cuenta que el ahorro es tremendo y por lo mismo el dueño muchas veces obtiene un beneficio a cambio porque lo que está vendiendo en realidad ya no es solamente el inmueble, sino que también está acompañado de una condición financiera que es muy atractiva. Sí, sí, claro que sí. Y eso en un contexto como el actual puede ser muy, muy relevante, ¿no? Considerando, como decíamos, las tasas de interés y las barreras también que existen hoy día, mayores dificultades quizás para acceder a créditos hipotecarios. Absolutamente. Yo creo que esto va a abrir
o le va a dar un poco más de competitividad o de atractivo a las propiedades usadas o semi-nuevas, porque es precisamente cuando se puede hacer un traspaso. En las propiedades nuevas, por razones obvias, no es posible hacerlo. Por supuesto. Felipe, ¿cómo han visto ustedes, dado que son corredores de propiedades, bien interesante la mirada también, cómo han visto el mercado en los últimos meses, en este 2022, por ejemplo, después de unos años en donde el mercado estuvo bien apretado desde el punto de vista de la oferta y la demanda, hubo cierta revitalización también para las propiedades usadas, que son las que mayormente ustedes trabajan? Creo que la mirada del mercado puede ser vista con distintas ópticas, dependiendo en el nicho en el cual uno trabaje. Nosotros estamos emplazados mayoritariamente en el sector oriente de Santiago, con propiedades que están en torno a las 10.000 UF, y el resumen es que durante el segundo semestre del año 2020, que fue saliendo de pandemia, y primer semestre de 2021, hubo un volumen de venta absolutamente inédito, mayoritariamente con preferencia hacia las casas. La gente estaba en búsqueda de espacio, y este volumen de transacciones se fue moderando y tuvo su mínimo, creo, en torno a las elecciones presidenciales, donde había mayor incertidumbre política y también mayores restricciones de los bancos. Pero durante este año nosotros tenemos una mirada bastante positiva, en el sentido que mes a mes, progresiva y sostenidamente, las condiciones se han ido mejorando, los bancos han ido flexibilizando sus requerimientos al momento de otorgar crédito, y eso se ha visto reflejado en un volumen de ventas siempre creciente, a tal punto que en este mes estamos en el mismo volumen al que estuvimos en los picos post-pandemia. ¿Y eso ha impactado en los precios de alguna forma, Felipe? Creo que se han moderado. El análisis de los precios es complejo porque habitualmente uno tiende a pensar en UF, pero en este caso el reajuste de la UF del orden del 13%, más o menos, lo que ocurre es que la plusvalía no alcanza a valorizarse a ese mismo ritmo. Una propiedad no se valoriza 13% anual. Entonces, yo te podría comentar que los precios en UF de alguna manera se han estabilizado, pero en pesos ha habido un aumento significativo. Entonces, creo que en términos generales lo que ha ocurrido durante los últimos 2 trimestres es una estabilización de los precios. Bien, una mirada para un segmento, por lo menos dentro de la industria, que es interesante para aportar al contexto de lo que está ocurriendo en materia inmobiliaria. Felipe, muchas gracias por la conversación de hoy día. Gracias a ti, Sebastián, que tengas buen día. Nos vemos. 8:29, ya cerramos nuestra revisión de agenda económica, pero en minutos estamos en Noticias Express.